La lluvia golpeaba las ventanas del pequeño departamento en el barrio de San Telmo, con una insistencia que parecía burlarse del silencio sepulcral del interior. Elena Russo permanecía sentada en el borde de la cama matrimonial, aún vestida con el traje sastre beige que había elegido para la ceremonia civil de esa mañana lluviosa. Sus manos temblaban mientras sostenían el teléfono celular, leyendo una y otra vez el mismo mensaje de la Policía Federal. Lamentamos informarle que Martín Cabrera falleció en el acto. Accidente de tránsito en la autopista 25 de Mayo, altura Constitución, 18:45 horas. Favor presentarse en la comisaría 4 Rota para reconocimiento. 6 horas. Solo 6 horas habían transcurrido desde que firmó el acta matrimonial en el registro civil, desde que se convirtió oficialmente en la señora de Cabrera, y ahora era viuda. El vestido de novia que habían planeado usar en la celebración religiosa del próximo mes colgaba del armario como un fantasma blanco, testigo mudo de una felicidad que nunca llegaría a realizarse. Las invitaciones para la fiesta ya estaban impresas, apiladas en una caja en el placard. 150 invitaciones que ahora serían reemplazadas por esquelas de pésame. Elena tenía 32 años y había esperado tanto tiempo por este momento. Conoció a Martín en la biblioteca de la Universidad de Buenos Aires, donde ambos trabajaban desde hacía años. Él era catalogador en el departamento de libros antiguos, meticuloso y reservado, con esa paciencia infinita que requiere organizar miles de volúmenes por tema, autor y época. Ella, restauradora de documentos históricos, paciente y detallista, pasaba sus días reparando páginas amarillentas y encuadernaciones deterioradas por el paso del tiempo. Durante 3 años construyeron una relación sólida, sin apuros ni dramas innecesarios, llena de cenas caseras donde cocinaban juntos en la pequeña cocina del departamento, y paseos por Puerto Madero los domingos por la tarde, cuando el sol de invierno brillaba tímidamente sobre el río de la Plata. Martín no era el hombre de grandes gestos románticos ni declaraciones apasionadas, pero su constancia y honestidad brutal la habían conquistado lentamente, como el agua que erosiona la piedra con paciencia. La noche avanzaba y Elena no lograba procesar la magnitud de la pérdida. El departamento estaba en penumbras, iluminado apenas por la luz de la calle que se filtraba entre las cortinas. Había llamado a su madre en Rosario a las 9 de la noche, quien había llorado por teléfono durante 15 minutos antes de prometerle que tomaría el primer colectivo de la mañana desde la terminal. Había hablado con Ricardo, el hermano menor de Martín, quien había asumido inmediatamente el control de los trámites en la morgue del Hospital Argerich, con esa eficiencia fría que solo puede tener alguien acostumbrado a lidiar con crisis. Pero ahora, pasada la medianoche, con el ruido de la lluvia como única compañía, estaba completamente sola en el departamento que habían alquilado juntos apenas 2 meses atrás, soñando con el futuro que nunca llegaría. El timbre sonó exactamente a las 12:17 de la madrugada. Elena lo supo porque miró el reloj digital del microondas cuando el sonido agudo atravesó el silencio del departamento como un cuchillo. Se sobresaltó tanto que dejó caer el teléfono sobre la cama, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Quién podría tocar a esa hora? Tal vez la policía con más información sobre el accidente. Tal vez algún vecino preocupado por el ruido de su llanto que había escuchado a través de las paredes delgadas del edificio antiguo. Tal vez Ricardo con documentos que necesitaban su firma. Se acercó al portero eléctrico con pasos vacilantes, descalza sobre el piso de madera fría. «¿Quién es?», preguntó con voz ronca por las horas de llanto. «Necesito hablar con usted sobre Martín Cabrera. Por favor, es urgente. Sé que es tarde, pero no puedo esperar». La voz era de mujer, joven, ansiosa, con un tono desesperado que hizo que Elena sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Elena apretó el botón para abrir la puerta del edificio sin pensarlo demasiado, movida por una mezcla extraña de curiosidad y desesperación. Cualquier información sobre Martín, cualquier detalle que le ayudara a entender qué había pasado en esa autopista, cualquier pieza del rompecabezas de su muerte absurda, era bienvenida. Necesitaba respuestas,
Necesitaba entender por qué el destino le había arrebatado su futuro en el día que debería haber sido el más feliz de su vida. Los pasos subieron rápidamente las escaleras del edificio de 3 pisos. Elena pudo escuchar el eco en el hueco de la escalera, pasos apurados que parecían tropezar en su urgencia. Cuando abrió la puerta de su departamento, la luz del pasillo iluminó a una mujer de aproximadamente 28 años, completamente empapada por la lluvia torrencial que no cesaba. Tenía el cabello negro azabache recogido en una cola de caballo deshecha, con mechones pegados al rostro pálido. Sus ojos verdes estaban enrojecidos por el llanto reciente y llevaba puesto un abrigo barato de color gris que goteaba agua sobre el piso del pasillo, formando un pequeño charco. En sus brazos sostenía a una niña de unos 4 años, profundamente dormida, a pesar de la incomodidad de la posición, envuelta en una manta celeste gastada que olía a humedad. «Mi nombre es Valeria Sosa», dijo la mujer sin preámbulos con voz temblorosa, «y esta es Lucía Cabrera, la hija de Martín». Capítulo 2. Verdades enterradas. Elena retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico en el estómago. Las palabras de la extraña resonaban en su cabeza sin encontrar un lugar donde acomodarse, rebotando contra las paredes de su incredulidad. La hija de Martín. Imposible, completamente imposible. Martín le había contado todo sobre su vida durante esos 3 años juntos. No tenía hijos, no tenía exparejas significativas, no tenía secretos oscuros ni capítulos ocultos. Era un hombre transparente, predecible, honesto, hasta el punto de ser brutalmente sincero sobre temas incómodos. O eso había creído Elena durante todo este tiempo. «Debe haber un error», logró articular Elena finalmente, aferrándose al marco de la puerta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Martín no tiene hijos. Yo lo conocía perfectamente. Me hubiera dicho algo así. No habría ocultado algo tan importante». Valeria negó con la cabeza lentamente, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas mojadas por la lluvia. «Por favor, señora, déjeme entrar. Lucía está dormida y pesa mucho para mis brazos. Llevo cargándola desde que bajé del colectivo en Constitución. Necesito explicarle todo. Necesito que entienda que no vine a hacerle daño ni a pedirle nada que no sea justo». Contra toda lógica, contra todo sentido común y precaución, Elena se hizo a un lado. Valeria entró al departamento con movimientos cuidadosos, como si temiera despertar a la niña, y colocó a Lucía con ternura maternal en el sofá de 2 cuerpos de la sala, cubriéndola mejor con la manta húmeda. La pequeña suspiró en sueños, movió ligeramente la cabeza, buscando una posición más cómoda, pero no despertó. Tenía el cabello castaño claro de Martín, exactamente del mismo tono que Elena había acariciado 1000 veces. Tenía también su misma nariz respingada, esa característica distintiva que hacía que Martín pareciera perpetuamente sorprendido. Elena sintió que el mundo se inclinaba peligrosamente, como si el piso bajo sus pies hubiera decidido convertirse en líquido. Se apoyó contra la pared fría del pasillo, observando a esta mujer desconocida moverse con una familiaridad perturbadora por lo que debería ser su santuario privado, el espacio que compartía con Martín. Valeria se quitó el abrigo mojado con movimientos mecánicos y lo colgó en el respaldo de una silla del comedor, dejando que el agua goteara sobre el piso de madera. «Conocí a Martín hace 5 años y medio», comenzó Valeria, sentándose en el borde del sillón junto a la niña dormida, sin atreverse a mirar directamente a Elena. «Yo trabajaba en la cafetería La Esquina, esa que está en la esquina de Bolívar y México, cerca de la biblioteca donde él trabajaba. Entraba todos los días religiosamente a las 3 de la tarde a tomar un cortado y comer 2 medialunas de manteca. Siempre pedía lo mismo. Siempre se sentaba en la misma mesa junto a la ventana. Yo era nueva en Buenos Aires. Acababa de mudarme desde Tucumán, escapando de una relación horrible con un hombre que me golpeaba. Empezamos a hablar. Al principio solo intercambiábamos saludos corteses. Después comentarios sobre el clima, sobre las noticias. Él era tan diferente a todo lo que había conocido.
tan amable, tan considerado, tan suave en sus modales. Elena escuchaba sin poder moverse, su espalda contra la pared fría del pasillo, sintiendo cómo cada palabra era una puñalada adicional en un corazón que ya estaba destrozado. «Estuvimos juntos casi un año completo», continuó Valeria, su voz quebrándose en algunos momentos. «De marzo de 2019 hasta febrero de 2020. Nunca me habló de planes futuros, nunca mencionó la palabra matrimonio, pero tampoco me dijo que no quería nada serio. Yo asumí que estábamos construyendo algo real. Cuando quedé embarazada en enero de 2020, él se asustó terriblemente. Lo vi palidecer cuando le mostré la prueba de embarazo. Dijo que necesitaba tiempo para pensar, para procesar la noticia, para organizar sus pensamientos, y luego simplemente desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. Cambió su número de teléfono, dejó de ir a la cafetería, bloqueó mis redes sociales. Me buscó una sola vez, cuando Lucía tenía 6 meses y yo estaba desesperada económicamente. Dejó un sobre con 10,000 pesos sobre la mesa de mi pieza y se fue sin decir palabra. Después de eso, nada. Silencio absoluto durante 4 años. «¿Por qué vienes ahora?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro tembloroso. «¿Por qué esta noche específicamente? ¿Por qué justamente hoy, que es el peor día de mi vida?». Valeria se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblando por el llanto. «Porque vi la noticia del accidente en el grupo de Facebook del barrio de Constitución. Alguien compartió la foto de los bomberos trabajando en el choque. Reconocí su auto, ese Volkswagen Gol gris que tenía cuando lo conocí. Llamé a la comisaría, confirmaron su identidad. Porque Lucía pregunta por su papá cada vez más seguido, cada vez con más insistencia. Quiere saber por qué otros niños tienen papá y ella no. Porque no tengo a nadie más en este mundo. Mi madre murió de cáncer el año pasado en Tucumán. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 10 años. Trabajo limpiando casas de lunes a sábado, 10 horas diarias, y apenas me alcanza para el alquiler de una pieza de 3x3 en una pensión de barracas. Pensé que tal vez usted podría ayudarme de alguna manera, o al menos confirmar legalmente que él era el padre de Lucía, para que ella pueda acceder a algún tipo de pensión o beneficio». Elena cerró los ojos con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas volvían a brotar. El dolor en su pecho era tan intenso que apenas podía respirar, como si alguien le hubiera colocado una piedra enorme sobre el esternón. No solo había perdido a su esposo en el día de su boda, sino que ahora descubría que el hombre que creía conocer tan profundamente había ocultado una hija, una relación completa, una vida entera paralela que transcurrió en secreto durante años. «Tengo fotos en mi teléfono», dijo Valeria, sacando su celular con una funda rota de las profundidades de su bolso gastado. «De cuando estábamos juntos. También tengo el certificado de nacimiento de Lucía, donde figura Martín como padre, aunque él nunca lo firmó personalmente. Lo registré yo sola con una declaración jurada». Las imágenes en la pantalla pequeña eran innegables, irrefutables, dolorosamente reales. Martín, más joven, con el cabello más largo y desordenado, sonriendo genuinamente junto a Valeria en la costanera sur, con el puente de la mujer de fondo. Martín cargando a un bebé diminuto envuelto en una manta rosada, en lo que parecía ser un hospital público. Martín mirando directamente a la cámara, con una expresión que Elena nunca le había visto en 3 años de relación. Culpa mezclada con ternura, miedo mezclado con responsabilidad. Capítulo 3. Puentes sobre agua turbia. El amanecer llegó sin que ninguna de las dos mujeres hubiera conseguido dormir un solo minuto. Elena había preparado té de tilo a las 4 de la madrugada, más por hacer algo con las manos temblorosas que por verdadera hospitalidad o sed. Valeria permanecía inmóvil en el sofá, acariciando mecánicamente el cabello de Lucía, quien finalmente había despertado cerca de las 6 de la mañana, asustada y completamente confundida por encontrarse en un lugar desconocido, rodeada de extraños. «Mami, ¿dónde estamos?», preguntó la niña con voz soñolienta, frotándose los ojos con sus pequeños puños. «¿Por qué no estamos en casa? Tengo hambre. Estamos con una amiga, mi amor.
Todo está bien, no te asustes, mintió Valeria suavemente, aunque su rostro hinchado y sus ojos rojos mostraban todo menos tranquilidad. Vamos a desayunar algo rico y después volvemos a casa, te lo prometo. Elena observaba a la pequeña desde su posición en la cocina americana, apoyada contra la mesada. Lucía tenía exactamente los ojos marrones de Martín, ese tono particular de caramelo oscuro que cambiaba de intensidad según la luz. Tenía también su misma forma de inclinar la cabeza levemente hacia la izquierda cuando estaba curiosa o confundida por algo. Era como ver un pedazo vivo y palpitante de él, un pedazo que ella nunca supo que existía, que nunca imaginó en sus peores pesadillas. La rabia inicial que había sentido durante las primeras horas había dado paso gradualmente a un entumecimiento frío y profundo. Elena sabía intelectualmente que debía sentir algo intenso, furia devastadora, traición hiriente, dolor agudo, pero solo experimentaba un vacío extraño, como si alguien hubiera excavado metódicamente su interior con una cuchara y dejado únicamente una cáscara hueca que se movía por inercia. ¿Quiere que prepare algo?, preguntó Valeria tímidamente, levantándose del sofá con movimientos cuidadosos. Puedo hacer el desayuno para todos. Sé que esto es absolutamente horrible para usted, imposiblemente difícil. No tenía ningún derecho a venir así, sin avisar, en medio de su dolor más profundo. Pero no sabía qué más hacer, no tenía a quién más acudir. No hace falta que hagas nada, dijo Elena automáticamente, con voz monocorde. Luego, haciendo un esfuerzo visible por suavizar el tono, hay pan lactal en la heladera y dulce de leche en la alacena de arriba. También hay manteca y mermelada de frutillas si prefieren. Lucía se animó inmediatamente ante la mención del dulce de leche, sus ojos iluminándose con ese entusiasmo simple que solo los niños pequeños pueden sentir por cosas cotidianas. Era una niña evidentemente bonita, con rasgos delicados y modales sorprendentemente educados, a pesar de las circunstancias obviamente difíciles en las que vivía con su madre. Su ropa estaba limpia y prolijamente planchada, pero era muy vieja y claramente heredada de alguien más grande. Los zapatos estaban tan gastados en las puntas que el material sintético se había pelado completamente, dejando ver el cartón del interior. Mientras Valeria preparaba el desayuno en la pequeña cocina, moviéndose con cuidado de no molestar, Elena se encontró sentada en el piso de madera junto a Lucía, de manera completamente involuntaria, como si sus piernas hubieran decidido actuar independientemente de su voluntad. La niña había encontrado un libro de ilustraciones botánicas antiguas sobre la mesa de centro ratona, un volumen que Elena había estado restaurando la semana anterior en la biblioteca. ¿Te gustan los libros?, preguntó Elena sin pensar, sorprendiéndose a sí misma por iniciar la conversación. Lucía asintió con entusiasmo infantil, sus colitas rebotando con el movimiento. Mami me lee antes de dormir todos los días, pero solo tenemos 3 libros porque cuestan mucho dinero. Este que usted tiene dibujos muy lindos de flores, puedo mirarlo con cuidado. Era una edición de 1920 de Flora Argentina, que Martín le había regalado a Elena en su primer aniversario como pareja, conseguida en una feria de libros usados en Parque Rivadavia después de buscar durante meses. Elena recordaba perfectamente ese día soleado de otoño, cómo Martín había llegado sonriendo con el paquete envuelto en papel marrón, cómo le había explicado que sabía cuánto le gustaban las ilustraciones botánicas antiguas. Ahora, su hija lo hojeaba con dedos sorprendentemente cuidadosos para su edad, como si supiera instintivamente que era algo valioso y frágil. Elena sintió que algo se quebraba definitivamente en su interior, una última barrera de contención que había estado sosteniendo toda la noche. No era justo. Absolutamente nada de esto era justo. Pero mirando a Lucía concentrada en las ilustraciones, mordiéndose el labio inferior en un gesto idéntico al que hacía Martín cuando estaba absorto en algo, Elena entendió algo fundamental. La niña era completamente inocente, una criatura de 4 años que acababa de perder a un padre que apenas conocía, que nunca tuvo la oportunidad de construir recuerdos reales con él. Capítulo 4.
reconstruir desde cenizas húmedas. Durante los siguientes días, la situación se volvió surrealmente doméstica de una manera que nadie hubiera podido predecir. La madre de Elena, Marta, llegó desde Rosario en el colectivo de las 7 de la mañana del día siguiente y casi sufrió un colapso completo cuando su hija le explicó toda la situación con voz cansada. Ricardo, el hermano de Martín, apareció al mediodía con una carpeta llena de documentos del seguro de vida y una expresión de vergüenza absoluta pintada en su rostro habitualmente serio. Yo sabía de la niña, confesó Ricardo una tarde lluviosa de julio, sentado rígidamente en la mesa del comedor, mientras Lucía dibujaba en la sala con lápices de colores que Elena había comprado esa mañana en la librería de la esquina. Martín me lo contó hace 4 años, poco después de que la nena naciera. Le dije que era un cobarde absoluto por no hacerse cargo, por abandonarlas así. Discutimos terriblemente. Casi no nos hablamos durante 8 meses después de esa pelea. ¿Y nunca pensaste en decírmelo a mí?, preguntó Elena, su voz quebrada pero firme. ¿Nunca consideraste que yo tenía derecho a saber que el hombre con quien planeaba casarme tenía una hija abandonada? Ricardo la miró con ojos llenos de culpa genuina, pasándose las manos por el cabello en un gesto de frustración. No era mi secreto para contar, Elena. Lo pensé 1000 veces, créeme. Cada vez que te veía feliz con él, cada vez que hablabas de planes futuros, sentía que debía decirte algo. Pero Martín me hizo prometer que no diría nada. Dijo que iba a arreglarlo por su cuenta, que iba a hablar contigo después de la boda, que quería empezar la vida matrimonial con honestidad total, limpiando todos sus errores del pasado. Dijo que tenía un plan. Elena sintió una risa amarga y seca subir por su garganta, un sonido que no tenía nada de humor. ¡Qué extraordinariamente conveniente! Empezar con honestidad total, después de ocultarme algo tan monumentalmente importante durante 3 años completos de relación. Después de dejarme planear una boda, después de hacerme creer que lo conocía. El seguro de vida de Martín no era una fortuna, pero tampoco era insignificante, 200,000 pesos que alcanzaban para cubrir todos los gastos del funeral y dejar aproximadamente 150,000 pesos adicionales. Ricardo sugirió inmediatamente, con la mejor intención pero sin entender realmente la situación, que Elena como esposa legal tenía derecho absoluto a todo el dinero. Pero Elena miró a través de la ventana hacia la sala, donde Lucía estaba acurrucada junto a Valeria en el sofá desgastado, y tomó una decisión que sorprendió a todos en la habitación. «Vamos a dividirlo exactamente por la mitad», anunció con voz firme, enderezando la espalda. «Mitad y mitad sin discusión. Lucía es su hija biológica, tiene sangre de Martín corriendo por sus venas. Tiene tanto o más derecho que yo a ese dinero». Valeria, que había escuchado la conversación desde la sala, se levantó inmediatamente negando con la cabeza de manera violenta. «No, señora Elena, no puedo aceptar eso de ninguna manera. Usted era su esposa legítima, firmó papeles, hizo votos. Yo solo fui un error que él cometió, una equivocación de juventud». «Tú no eres un error», dijo Elena con una firmeza que la sorprendió a ella misma, girándose para mirar directamente a Valeria. «Y ella definitivamente no lo es», señaló a Lucía con un gesto de la cabeza. «Martín era legalmente y moralmente responsable de ustedes, y no cumplió con esa responsabilidad. Pero yo puedo intentar hacer lo correcto, lo que él debería haber hecho desde el principio». Las semanas siguientes transcurrieron en una nebulosa extraña y dolorosa. Elena procesaba su duelo en las noches solitarias, mientras durante los días ayudaba prácticamente a Valeria a encontrar un departamento mejor, uno con 2 habitaciones separadas en Villa Crespo, un barrio más seguro que Barracas. Usó 70,000 pesos del seguro para pagar 6 meses de alquiler por adelantado, garantía mediante, y otros 20,000 para comprar muebles básicos usados pero en buen estado, camas, mesa, heladera, lavarropas. Su madre Marta estaba absolutamente escandalizada por las decisiones de su hija. «Esa mujer se está aprovechando vilmente de ti, Elena, en tu momento más vulnerable, cuando estás destruida emocionalmente. No puedes ver con claridad lo que está pasando».
Pero Elena sabía perfectamente que no era así. Había visto a Valeria llorar genuinamente por Martín durante las noches, no por el hombre que había sido con ella específicamente, sino por el hombre que pudo haber sido si hubiera tenido el coraje de enfrentar sus responsabilidades. Había visto cómo trabajaba turnos dobles agotadores de limpieza para poder comprarle a Lucía un par de zapatos nuevos que le quedaran bien. Había visto su vergüenza profunda y sincera cada vez que aceptaba ayuda económica o material. Una tarde gris de agosto, mientras organizaban cajas de ropa donada en el nuevo departamento de Valeria, con olor a pintura fresca en las paredes, Lucía se acercó tímidamente a Elena, quien estaba doblando toallas. «¿Puedo llamarte tía Elena?», preguntó la niña con voz suave, sus grandes ojos marrones llenos de esperanza infantil. «Porque mami dice que eres familia ahora, aunque sea de una manera rara». Elena sintió que las lágrimas amenazaban seriamente con caer otra vez, pero hizo un esfuerzo consciente por sonreír. «Claro que sí, mi amor. Me encantaría que me llamaras así». Valeria se detuvo completamente en medio de la habitación, una caja de platos desparejos en las manos, y miró a Elena con una gratitud tan absoluta que resultaba casi física. «No tengo ninguna forma en el mundo de agradecerte adecuadamente lo que estás haciendo por nosotras». «Entonces no lo hagas», respondió Elena simplemente. «No lo hago principalmente por ti, aunque tú también lo mereces. Lo hago por ella, porque es inocente, y tal vez lo hago un poco por mí también. Martín me quitó violentamente la oportunidad de ser madre con él, de formar una familia juntos, pero no puede quitarme la oportunidad de ser algo significativo en la vida de su hija». Los meses continuaron pasando inexorablemente. Elena vendió el departamento de San Telmo, que había compartido brevemente con Martín, incapaz de seguir viviendo rodeada de recuerdos dolorosos, y se mudó a un monoambiente más pequeño, pero significativamente más luminoso, en Palermo, Hollywood. Volvió gradualmente a su trabajo en la biblioteca de la universidad, encontrando un consuelo inesperado en la restauración meticulosa de páginas antiguas, en el proceso casi meditativo de reparar pacientemente lo que estaba roto. Valeria consiguió un trabajo considerablemente mejor como administrativa en una empresa de logística, con horarios predecibles de lunes a viernes y un salario que le permitía vivir con dignidad. Los sábados por la tarde, religiosamente, Elena pasaba a buscar a Lucía y la llevaba al Jardín Botánico, al Museo de Ciencias Naturales, a la librería El Ateneo Grand Splendid. Le compraba libros nuevos, muchos libros de cuentos y conocimiento, y veía fascinada cómo la niña devoraba las historias con el mismo amor reverente que claramente había heredado genéticamente de su padre ausente. Un año exacto después del accidente, en una tarde despejada de octubre con temperatura perfecta, las tres mujeres visitaron juntas el cementerio de Chacarita. Lucía, ahora con 5 años cumplidos, colocó cuidadosamente flores amarillas en la tumba de Martín, girasoles pequeños que Elena le había ayudado a elegir esa mañana en la florería. «Mami dice que papá era fundamentalmente bueno, pero que cometió errores muy grandes», dijo Lucía con esa seriedad peculiar de los niños pequeños, mirando fijamente la lápida de granito gris. «¿Tú crees que realmente me quería aunque nunca vino a verme?» Elena se arrodilló junto a ella en el pasto húmedo, sin importarle ensuciar su vestido nuevo. «Creo honestamente que te quería muchísimo, pero simplemente no supo cómo demostrártelo. A veces los adultos nos asustamos terriblemente de nuestras responsabilidades y hacemos cosas muy tontas que lastiman a otras personas. Como cuando yo rompí sin querer el florero de mami y me escondí debajo de la cama», asintió Lucía con lógica infantil perfectamente razonable, «porque tenía miedo de que se enojara mucho conmigo». Elena rió suavemente, una risa genuina por primera vez en muchos meses. «Exactamente así, mi amor, pero en versión adulta, mucho más grande, mucho más complicado, con consecuencias mucho más serias». Mientras regresaban las tres en el auto que Elena había comprado recientemente, con las ventanas abiertas dejando entrar el aire tibio de primavera, Valeria extendió su mano y tocó brevemente el brazo de Elena. No dijeron absolutamente nada.
No hacía falta palabras para expresar lo que ambas entendían perfectamente. Habían construido algo genuinamente extraño y hermoso desde las ruinas completas de la traición y el dolor. Una familia absolutamente improbable, sostenida no por lazos de sangre tradicionales, ni romance convencional, sino por la decisión completamente consciente de elegir la compasión sobre la amargura, el crecimiento sobre el resentimiento. Elena nunca perdonaría completamente a Martín por sus mentiras elaboradas y su cobardía fundamental. Nunca recuperaría la vida específica que había imaginado tan vívidamente junto a él, llena de hijos propios y aniversarios futuros. Pero mientras observaba a Lucía cantar desafinadamente en el asiento trasero, abrazando con fuerza el libro nuevo de dinosaurios que le había regalado esa mañana, entendió algo profundo. A veces, la vida no se trataba simplemente de obtener exactamente lo que esperabas o planeabas, sino de encontrar significado genuino y propósito real en lo inesperado que te daban las circunstancias. La lluvia comenzó a caer nuevamente sobre Buenos Aires esa tarde, lavando las calles sucias y trayendo ese olor particular e inconfundible a tierra mojada que siempre le había gustado profundamente. Elena sonrió mirando el tránsito, encendió los limpiaparabrisas y condujo tranquilamente hacia su nuevo hogar, hacia el futuro absolutamente incierto, pero definitivamente no vacío, que había construido trabajosamente desde la noche más oscura de toda su vida.